Nos queda claro a todos que esto implicaría una modificación legislativa. Creemos que el arbitraje es un mecanismo adecuado porque además va a permitir establecer tribunales que tengan árbitros especializados en la materia y que por lo tanto puedan resolver de manera rápida los problemas que se puedan presentar acá, básicamente hablando de Hamburgo, de las responsabilidades en materia de transporte marítimo. Siguiente, por favor. Como mencioné, más allá de que el artículo 21 y 22 del convenio establecen la jurisdicción del arbitraje, nosotros creemos que estas normas establecidas en el convenio no colisionan con una solución nacional que pueda establecerse, ¿no? Además, también creemos, como vamos a ver más adelante, que el convenio, que no es necesario que el contrato de transporte evidenciado en un conocimiento de embarque tengan que tener una cláusula arbitral expresa si eventualmente legislativamente tenemos una solución distinta, ¿no? En otros países, como en Chile, la ley es la que determina la jurisdicción, por lo tanto, el arbitraje se vuelve un arbitraje que no les gusta mucho la palabra forzoso o por ley, pero no básicamente vinculado a la libertad de las partes de establecer la forma de solución de controversias, sino a la forma de fijar la jurisdicción correspondiente, ¿no? Y esto ya es un tema que de alguna manera se ventila a nivel mundial, que en muchos países ya el tema del arbitraje por jurisdicción toma relevancia, básicamente considerando los problemas de volumen y falta de especialidad que puede tener un tribunal local. En el Perú ya existen algunos ejemplos, por lo menos en contratación pública es nuestra máxima experiencia, y no solamente acá, sino a nivel regional somos un país de alguna manera modelo en lo que se refiere a materia arbitral en contratación pública. Por lo tanto, creemos que este tipo de situaciones particulares también podrían llevarse a una solución arbitral. Siguiente. Como les mencioné, esto no es nuevo. Chile tiene un artículo directamente establecido en su Código de Comercio, ¿no? Que establece esta posibilidad, ¿no? Y el Código de Comercio chileno establece que la jurisdicción para este tipo de controversias es la arbitral, siendo nula cualquier estipulación en contrario, es decir, va muy directamente a establecer que no se puede negar de antemano la posibilidad de que la controversia vaya a arbitraje, ¿no? Sin perjuicio que obviamente en el camino las partes puedan variar ese tipo de decisión. Siguiente, por favor. Este es el artículo del Código de Comercio que establece el arbitraje. El artículo 1203 establece que el conocimiento de toda controversia que derive de hechos, actos o contratos a que dé lugar el comercio marítimo o la navegación, incluidos los seguros marítimos de cualquier clase, será sometido a arbitraje. Es decir, el Código de Comercio chileno establece legalmente el arbitraje para este tipo de controversias, lo cual, como vamos a ver más adelante, es una solución para mí eficiente y que en el Perú, de acuerdo al marco legal que existe, no es inviable poder seguir este modelo. Siguiente, por favor. Estos son artículos vinculados al 1203, o sea, es el mismo 1203 con sus incisos, ¿no? Donde hay excepciones. Yo solo quiero detenerme en la primera. Solamente hay una excepción a la aplicación del arbitraje cuando las partes interesadas se pueden someterse a la jurisdicción ordinaria, sea en el mismo acto o contrato que origine la controversia o por acuerdo que conste por escrito anterior a la iniciación del juicio. Es decir, es un tema muy particular donde las partes pueden cambiar la jurisdicción aplicable, pero en estas circunstancias. Los demás son otras circunstancias. Hay un tema también de menor cuantía que lo deja para el Poder Judicial, que bueno, eventualmente son alternativas que se pueden también establecer en una potencial modificación legislativa. Siguiente. Nosotros, este planteamiento que obviamente no es planteamiento, esta norma del Código chileno
que es de 1988, ya había sido recogida en una comisión revisora en un proyecto de libre navegación en el 97 y el 99, ¿no? La redacción es más o menos similar, ¿no? El arbitraje, arbitraje, el conocimiento de toda controversia derivada de hechos, actos o contratos de aquel lugar del comercio marítimo de la nación será sometido a arbitraje salvo pacto en contrario. El arbitraje será de derecho, pone un poquito más de detalle, y será institucional, se sujetará a normas sobre arbitraje nacional previstas en la ley general de arbitraje, y el laudo que se pida será definitivo. Toda otra forma de solución con que sea parte del conocimiento de embarque se tendrá por no puesta. ¿No? Es una redacción un poquito más amplia, pero que también de alguna manera ya se había recogido, pero lamentablemente, como ustedes también ya saben, esta libre navegación nunca, digamos, esta modificación al Código de Comercio nunca se dio, por lo tanto, esto quedó simplemente en un proyecto. Siguiente. Siguen habiendo acá algunas otras cláusulas. Siguiente, por favor, no quiero, creo que estoy ya bastante... Ahora bien, rápidamente, ¿por qué creo o por qué creemos que sí está, el marco legal peruano lo permite? Como ustedes ya saben, el artículo 139 de la Constitución establece los principios administrativos de justicia y también la función jurisdiccional. Y como ustedes saben, una de las funciones jurisdiccionales o un fuero jurisdiccional es el arbitral, ¿no? Obviamente, por ello existen también los arbitrajes en materia de contratación pública. Lo irrelevante acá es el inciso 3, que dice que la observancia del debido proceso de la tutela jurisdiccional y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Claramente lo que está diciéndole la Constitución es que la ley puede predeterminar la jurisdicción, y es ahí donde nosotros creemos que es claramente posible establecer la jurisdicción arbitral para temas vinculados al comercio marítimo en general. Siguiente. Esto es un poquito lo que les acabo de comentar, ¿no? Que es la ley la que puede determinar la solución de controversias para este tipo de actividad. Siguiente, por favor. Complementando un poco, yendo un poquito más allá, la ley de arbitraje también establece que es materia susceptible de arbitraje las controversias sobre materia de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o tratado coordinador autorice. O sea, más claro no puede estar. La ley de arbitraje también permitiría establecer legislativamente el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias en el comercio marítimo. Siguiente. Tanto en la perspectiva constitucional como en la propia ley queda claro que establecido que pueden someterse a la controversia en materia de libre disposición. Consecuencia, creo yo que el marco legal está dado, dependerá de nosotros si eventualmente vamos un paso más allá para que esto pueda también mirarse desde esa perspectiva. Siguiente. Acá quiero terminar simplemente con un concepto, una definición que me pareció importante del doctor Castillo Freire y el doctor Sabroso Minaya, que establece lo siguiente, ¿no? La conclusión lógica que de esto se sigue es que dependerá de la política legislativa de cada Estado nacional y no de la doctrina jurídica, saber qué derechos son arbitrales según un orden jurídico determinado. Pues aunque los derechos arbitrales son por lo general muy similares en el hecho comparado, nada obsta para que la ley de un país pueda romper esa homogeneidad. En este caso, la ley es la suprema fuente de todo lo que se puede o no arbitrar en una sociedad. En conclusión, yo sí creo que deberíamos caminar en buscar una solución arbitral para redondear eventualmente las eficiencias que puede tener el convenio de Hamburgo en la aplicación de la responsabilidad del transportista, bueno, y del cargador también, porque también las menciona en el convenio. Eso sería todo, les agradezco mucho el tiempo, tal vez esté un poquito acelerado por la circunstancia, pero nada, estoy acá para absolver si estoy en medida de la posibilidad las preguntas que tengo. Gracias. Cristian,
No sé si dejamos para el final las preguntas y continuamos con Cristian, o hay algunas preguntas, Cristian, te mandé las preguntas. Bueno, sí, yo creo que puedo continuar la exposición. Mi exposición es Ya, corta, es más de comentarios a la exposición de Jorge, y puedo en algún caso responder alguna pregunta y en otro caso la podremos dejar para que Jorge la responda. ya, ok, listo. Ok, bueno, ante todo, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Gracias, Jorge, también por la brillante exposición. De hecho, que este es un tema que hace mucho tiempo la carga solicitaba que se adopte las reglas de Hamburgo en reemplazo de las reglas de la Haya-Visby, por un tema de que somos un país más cargador que un país más transportista. Sobre todo por eso, aunque en algunos foros, en algunos escenarios, se consideraba que esto tenía algún impacto en el flete. La primera noticia es que, como dice Jorge, al ampliar los límites de responsabilidad y el periodo de responsabilidad, protege mejor a la carga respecto a daños o respecto a demoras del transportista encargado de llevar a destino una mercancía. No necesariamente significa un efecto en términos de flete. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el tema de flete obedece a reglas de mercado, situaciones de mercado, situaciones contractuales, y no por un tema de cuál es la responsabilidad aplicable a ese contrato. Puede sí tener un efecto positivo en el tema de la contratación del seguro, y que desde ya es una pregunta que se la dejo dando la pelota, dando bote ahí a Jorge, que es especialista en ese tema, porque sí considero que sí le facilita el seguro un recobro y por lo tanto facilita la indemnización a los usuarios. En la medida que el seguro pueda recuperar, va a ser más fácil pagar. O sea, va a tener menos peros o pretextos o problemas o costos judiciales para recuperar. Entonces, por ese lado sí facilita, pero eventualmente cuando se genera un daño o cuando se genera una demora. En caso que vaya todo perfecto, como es lo normal, no es usual que las navieras estén haciendo cosas malas, pero como es lo normal que se transporte no va a tener un efecto en el quehacer de costo. Pero sí es bueno saber el tema de qué sucede cuando tengo una mercancía perecible, una mercancía que pierde valor si se demora el transporte, una mercancía que pierde valor si es que no llega en el estado de madurez que necesita llegar. Una mercancía que, por términos de globalización, está siendo cuestionado los periodos largos de tránsito por el efecto invernadero y por la emisión de gases que puedan generar los refrigerantes. En consecuencia, está generando que los países compradores busquen alternativas más cortas en distancias. Entonces, en ese escenario que no es tan proclive a mercados latinos, proveedores de Europa y de Estados Unidos, sí, pues el tiempo es un factor clave. El tiempo es un factor totalmente de competitividad para llegar en una ventana de oportunidades en el mercado de destino, porque los productos perecibles, como en el ejemplo de la palta puede empezar su precio en 2,90, llegar casi a 5,90 y pasado la ventana bajar 4, 3, 2, ¿no? Y entonces yo tengo que saber calcular en qué momento embarco, cuánto embarco, para efectos de llegar al punto de la cúspide. Si el barco se retrasa 7, 9 días en su travesía o en un transbordo X, esa mercancía va a llegar en un periodo de tiempo en que el precio está debajo. No está mal la mercancía, simplemente el retraso me ha generado mi daño. Y en peor de las circunstancias, el retraso puede ser que el mango empiece a llegar llorando o la granadilla con alguna peca, ¿no? Y entonces una granadilla que empieza a pecarse, un mango que ha llorado, quiere decir que va a ser castigado por una merma comercial, por calidad comercial. Entonces, ahí es el tema donde surte más efecto unas reglas que protejan a la carne. Entonces, eso en primer orden respecto al tema. Ahora, esto no significa, y aprovechando la consulta que hacen en el chat, David, solamente funcione cuando haya seguro. No, no. Esto funciona cuando tenga seguro. El tema del seguro es un tema de costo-beneficio. ¿En qué momento yo considero, es decir, mi negocio es vender, mi negocio no es pelearme?
seguro, si pasa algo, tú te peleas. Esa es una decisión empresarial. En algunos casos, hay empresas que tienen un buen departamento, que tienen un buen equipo de gente que dice, no, no te preocupes, acá tenemos gente que hace los claims, hace el seguimiento del claims, negocia con la naviera, perfecto. O sea, eso depende cómo está organizada una empresa. Lo cierto es que esto es una herramienta que ayuda tanto a la empresa pequeña, a la empresa mediana, a la empresa grande o al seguro. Entonces, esto en primer orden. Y otra de las cosas que me parece interesante resaltar es lo que decía Jorge al final, ¿no? Que toda estipulación que sea parte del contrato de transporte o que se ponga ajena al convenio, a las estipulaciones, será nula. Es decir, si la cláusula de BL, el reverso de BL, tiene consideraciones que restan, menoscaban las estipulaciones de la Convención de las Reglas de Hamburgo, se tendrán por no puestas, ¿no? Y esto es muy bueno porque al ser un contrato de adhesión, en el contrato que lo tomas o lo dejas, ya no tienes la preocupación de decir, bueno, tengo que tomarlo, pues, porque es el único naviera que va a Montreal, bueno, va a Canadá, y es la única ruta que tiene para salir a Houston, y entonces tengo que tomarlo. Bien, no, en este caso lo tomas porque sabes que esas cláusulas que pueden ser a favor de transportistas se van a tener no puestas, lo cual es un tema de seguridad para efectos de tomar la decisión. ¿Y por qué decíamos esto? Porque también hay una discusión respecto al decreto legislativo 1492. El decreto legislativo 1492, que se emite posterior a la renuncia de la Haya, porque acuérdense que nosotros veníamos de un régimen de la Haya, y en esas semanas se hace la denuncia de las reglas de la Haya, se aprueba el 1492, y luego nos acogemos a las reglas de Hamburgo con un periodo de vacatio legal de 1 año, y en ese periodo sale el decreto supremo y entra en vigencia el decreto. Estas normas del decreto legislativo 1492 tiene 3 artículos que establecen que las cláusulas del contrato de transporte internacional son obligatorias para las partes de acuerdo a lo que se hayan expresado. Y el contrato de transporte incluye todas las actividades, todos los servicios, gastos, operaciones que sean necesarias para el embarque o para el desembarque. Y todos estos servicios que son necesarios, que da box fee, transmission fee, etcétera, gastos administrativos, sean cobrados por agentes, sean cobrados por la naviera o empleados de la naviera, tienden a estar dentro del documento de transporte. Deben estar consignados en el documento de transporte. A continuación, corresponde al dueño, al consignatario de la mercancía, pagarlos. Es decir, si está ahí, la obligación es pagarlo. Y los cuales, en la norma, son elegidos libremente. Si no están en ese documento o si no han sido pactados, por lo tanto, no están en ese documento, el usuario no la paga. Este principio es cuestionado respecto a que por qué me exiges que el documento de transporte tenga que tener estos datos o estos servicios conexos que se llaman gastos conexos. Nosotros lo encontramos, o mejor dicho, es parte de un principio jurídico, no podrán mentir, que se llama el pacta sunt servanda, ¿no? Tú, pacta sunt servanda, estás obligado a cumplir lo que has contratado. Y en consecuencia, lo que establece, aplicando este principio jurídico al tema del contrato internacional, es yo lo que he contratado consta en el documento de transporte. En ese documento de transporte consta el contratado y por lo tanto me obligo a pagar lo que está ahí. Lo que no está ahí, no se paga, ¿no? Y eso también lo tiene las reglas de Hamburgo. Las reglas de Hamburgo, en el artículo 15, te dice que el documento de transporte, y con eso también aprovecho, cuando dice documento de transporte, no solamente es un conocimiento de embarque, puede ser un Sea Will Bill, o un Telex Transfer, etcétera, etcétera, un release, que son modalidades medias híbridas entre un documento electrónico y un documento de embarque tradicional, un máster, ¿no? De hecho que estas, si bien no son títulos valores, estas figuras en las cuales el telex release, etcétera, lo que permiten es que el documento de transporte no se imprime en origen, que el documento de transporte no tenga esa fragilidad
que puede tener el soporte de papel, pero cumple la misma función de representar un contrato de transporte, recoger un contrato de transporte. En consecuencia, se aplican las reglas. Y bueno, ese documento, sea cual sea su denominación, entre otras cosas, dice, tiene que tener el flete en la medida que debe ser pagado por el consignatario. Y cualquier flete, si no me equivoco, y cualquier otra indicación que el flete ha de ser pagado por el consignatario. Si bien en las reglas de Hamburgo no hablan de gastos en tierra, gastos conexos, THCs que se llaman actualmente, porque asumo, yo era muy pequeño, estaba en kinder, creo, cuando salió las reglas de Hamburgo en el año 78, que tengo la versión original de Hamburgo. Lo cierto es que no dice THC, gastos, etc. ¿no? Pero lo que sí dice las reglas de Hamburgo es que este flete que está consignado tiene que estar especificado. Y si no lo especifica el BL, y no dice el modo, o no dice, no especifica el pago por demurrage, se establece la presunción de que el consignatario no debe pagar nada, salvo por el contrario, salvo que hayan acordado en otro documento que se tiene que pagar. O en la carta aporte, o en la póliza de fletamento, se diga que se va a pagar y por lo tanto en ese documento ya no necesito repetirlo en el documento de transporte. Pero si es un documento de transporte en el cual no tiene un BL, el consignatario no tiene derecho a pagarlo. ¿Por qué? Porque no consta en el documento. Este principio es lo mismo que dice el 1492. ¿Pero qué está diciendo el 1492? No se está refiriendo al flete. Se está refiriendo a otros gastos. A esa frase que dice la regla de Hamburgo, entre otros, está hablando de los gastos, los recargos al flete, ¿no? Estos BAF, estos etcétera, 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 conceptos de recargos al flete tendrían que estar en el flete siguiendo la lógica de Hamburgo, que es lo que establece el decreto legislativo 1492. Por lo tanto, sí hay una similitud y sí hay una complementariedad entre ambas normas, que era un poco el cuestionamiento inicial que se daba a la normativa. En consecuencia, tiene que estar todo en el BL. En consecuencia, esto, si está en el BL, se tiene que pagar. Si hay sumas que no están consignadas en el documento de transporte, sea flete, ya sea por las reglas de Hamburgo, o gastos conexos, ya sea por el decreto legislativo 1492, se tendrán por no exigibles. Y eso es materia de defensa. O sea, no estamos hablando acá de un daño, no estamos hablando acá de una demora. Estamos hablando acá de un tema de cuánto es la retribución económica que se tiene que pagar. Y es aquella que es la pactada libremente y expresada en un documento. Entonces, esa es una primera contingencia que se tiene. El otro tema es justo lo que decía Jorge respecto al periodo de responsabilidad, que te dice desde la entrega bajo custodia del transportista en el puerto de origen hasta la entrega al consignatario en el puerto de descarga. Un yard to yard, por así decirlo, en que incluye poner a disposición, ojo, no necesariamente es que se lo tengo que dar en la mano al consignatario, basta que yo le diga y le avise y le diga, oye, aviso de llegada, eso está llegando acá, lo voy a poner a tu disposición, y así tú no lo recoges, problema. Entonces, ¿se entiende esa figura? No necesariamente vamos a esperar que el consignatario esté en el puerto esperando su pago. Pero cuando la pone a disposición, cuando hay una autorización por la aduana, cuando hay una autorización o los usos comerciales en el puerto. Si el uso comercial te dice que en caso que no se aparezca el consignatario, no haya numerado declaración aduanera, despacho diferido, la naviera va a ir y lo va a poner en otro sitio, ya tú págalo. Porque obviamente la naviera, si no sabe dónde lo deja, no se aparece el consignatario, va a tener derecho a dejarlo. Entonces, entendamos en contexto. El tema es ponerlo a disposición, desde el recojo hasta el puerto. Y si pasa algo durante esa custodia, va a ser responsable. Ojo, responsable por la pérdida o por algún perjuicio de la mercancía. No perjuicio a la empresa, perjuicio a la mercancía. Y acá tenemos varios problemas que se han suscitado en el mundo de la carga perecedera. Cuando uno exporta y tengo roleos, o tengo cancelación de la recalada, o la nave no lo toma. Hasta hace un par de años, con este problema de la crisis de los contenedores, aparecieron derechos de preferencia o pagos preferenciales para subir carga, ¿no? En el cual, ante una escasez del servicio,
comenzó a hacerse casi una subasta, ¿no? No en este país, pero en otros países con mayor intensidad, era el tema de que tenías que pagar un premio y para que puedas subir tu carga preferentemente versus otra, toda vez que había un solo contenedor para 2 usuarios. Entonces, se tenía que haber un sistema de preferencia. ¿Producto del mercado? Sí, pues producto del mercado. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hay una cancelación de recalada y un roleo prácticamente, en que yo ya dejé la mercancía en el puerto dentro del cut-off, diciéndole, oye, la nave lo estoy dejando porque la nave arriba el día viernes, yo estoy dejándolo dentro del periodo de cut-off, por lo tanto, yo ya salvo mi responsabilidad, ¿no? Al tener ese problema y la nave no recalar a tiempo y esa mercancía se perjudica, pues esa responsabilidad va a ser del naviero que se perjudica. Y acá viene un tema de interpretación. El costo del servicio de suministro eléctrico, ¿por quién tendría que ser asumido? Porque el costo, si bien la norma dice será responsable por la pérdida, de hecho que para evitar la pérdida, un agente naviero diligente, pues tendrá que tener enchufado el contenedor, porque de lo contrario asumirá una pérdida, un valor más alto. Entonces lo razonable, lo diligente es que enchufe y pague el costo de la electricidad. Justamente porque es su responsabilidad. La responsabilidad no solo es que, uy, se malogró, ya te pago. No, evita el daño. Parte de ser responsable es prevenir el daño, ¿no? Entonces, hay un tema. Y esto tiene su correlación con Incoterms también, ¿no? Porque en Incoterms, si es FCA, calza exacto con las reglas, porque yo en FCA entrego la mercancía al transportista designado en el puerto de origen o en la terminal de la nave, en el cual le digo, goodbye, mercancía, no, ya te la dejé, la puse a disposición, e incluso las reglas de Incoterms 2020 te dicen que esta mercancía que le entregas para embarque, no necesitas canjear el BL o sellar el BL cuando se embarque, ¿no? Porque lo normalmente era un conocimiento para embarque o un mail receipt que luego de embarcado regresabas a la agencia marítima y le ponían un sello de embarcado a bordo tal fecha, ¿no? Entonces, las reglas de Incoterms establecen que para evitar ese doble viaje, yo puedo convenir con mi contraparte y con la transporter que así la entrega en piso me emitan un conocimiento de embarque a bordo, ¿no? Lo cual facilita las operaciones bancarias, sobre todo, porque las operaciones bancarias piden BL con embarque, o sea, fecha de embarque. Y si yo hacía un FCA y no tenía fecha de embarque en el BL, tenía problemas con la carta de crédito. Entonces, lo que hacen es conjugar el mundo financiero de las cartas de crédito con el mundo logístico operativo, ¿no? Entonces, se logra que el FCA se pueda emitir un conocimiento de embarque a pesar que lo haya dejado en tierra, ¿no? ¿Y qué sucede? Eso calza con las reglas de Hamburgo. Entonces, si hay una recalada y hay costos, y yo puedo tener incluso un costo de decir, lo retiro y lo saco porque me conviene, si la nave en viaje sur regresa en viaje norte después de 9 días, ¿qué me hago con la carga en el puerto? Mejor la retiro y la vuelvo a regresar. Y entonces hay una serie de costos, una serie de movimientos. Si es un FCA, todo corre por cuenta del comprador, y el comprador le dirá a la nave, tú asumes porque es tu responsabilidad. E incluso los días de uso de área operativa, de fuera del cut-off, que cobra el puerto, yo podría decirle al puerto, cóbrale a la nave, cóbrale al importador, porque yo no soy el responsable. En el caso de CPT también, donde yo contrato el transporte, con mayor razón le diré, oye, asume tú. Yo te lo entrego en tierra y tú lo asumes. Se complica un poco cuando es FOB, es FR, porque ya mi obligación como vendedor es ponerla a bordo. Y entonces ahí sí, yo frente a mi comprador, yo soy el responsable de que suba. Pero si la nave no recala, cancela recalada, la nave no toma la carga, claro, yo le puedo decir, ahora tú asume el costo, según los Incoterms, pero el riesgo me lo quedo yo. Entonces, ahí viene un tema de que el costo lo puedo asumir, pero sigue siendo yo el riesgo, y si pasa algo con la mercancía, yo tendré que ejecutar contra la naviera, ¿no? En cambio, si mantengo el FCA, me deslindo del problema.
¿no? En CFR igual, en CFR la entrega es a bordo, por más que yo haya contratado al transportista, ¿no? Al ser a bordo, mi riesgo es mío y por lo tanto cualquier problema que yo lo asuma, será mi seguro que me indemnice y luego vaya a la naviera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, después de este mareo, traten de vender en FCA, traten de vender en CTT, para que calce directamente. De igual forma, tanto las reglas de Hamburgo como los Incoterms, ante un caso de recalada en el que el exportador haya cumplido con los tiempos de entrega, la responsabilidad por el daño y el costo que se genere corre por cuenta del transportista o del comprador. Y acá estamos hablando, en el caso de Hamburgo, agentes de carga consolidada, carga directa, House BL, Master BL, IJO, etcétera. ¿Por qué? Porque la norma no distingue de transportista efectivo entre transportista contractual. Es un gran avance, más del 30% de carga contenedorizada es carga consolidada. Entonces, es un gran avance que nos permite la norma, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de Hamburgo, las reglas de Hamburgo contienen una aplicación imperativa versus otras normas que pueda sacar el Perú, otros contratos que se establezcan, etc. Esto es lo que decía Jorge, esta protección que establece el artículo 23, si mal no me equivoco, que vale la pena repetirlo, es una de las fortalezas que tiene la propia norma, las propias reglas de Hamburgo. Entonces, esto es importante. Y un punto final, que es el tema de los procesos judiciales o arbitrales. La elección del demandante. Fíjense que la elección del demandante es decir, la elección del cargador. El cargador elige ir a un proceso judicial o arbitral, sea en el país donde se encuentre el establecimiento principal del transportista, algún país del Mar Báltico, o del Mediterráneo, o de Asia, lo cual es muy difícil para un cargador peruano. El lugar de celebración del contrato, siempre que el transportista tenga sede, sucursal o agentes, que podría ser dependiendo dónde se celebra el contrato, dónde ha cortado el booking. Pero lo más importante es el puerto de cargo de descarga, que eso no hay duda que puede ser Perú. Y entonces yo puedo elegir como foro, como lugar, como sede, una jurisdicción peruana, sea un proceso judicial o sea un arbitraje. Y claro, en el tema del Poder Judicial tenemos varios problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En el tema del Poder Judicial, hay una salvedad en la ley de arbitraje. La ley de arbitraje, en una disposición 13ª complementaria, establece lo que se llama el procedimiento pericial, que no es un perito, porque el perito opina según su experiencia, por eso es perito, experto. El procedimiento pericial es que las partes designan a una persona, a un árbitro, a un especialista, a un técnico, a Jorge, ¿no? En la que le dicen, defina usted cuál fue el periodo de embarque, el tiempo de plancha, o cuál fue la temperatura, el disco de temperatura, cómo se lee, si la carga, en la periferia de la carga tiene una temperatura y al centro del embarque está más congelado, quiere decir que ha habido un mal sistema de refrigerante, porque cuando hay un sistema de mal refrigerado de un contenedor, los primeros que se calientan son los bordes y se mantiene el centro más frío. Entonces, si hay una pericia de un experto marítimo de cargas perecibles, pues acude una demora. Un tránsito normal de aquí a acá son 23 días, la nave ha ido a tantos nudos y obviamente lo que va a pasar es que en vez de 23, llegando a 35 días, el periodo de maduración de la fruta es esta. Punto. Ese informe obliga a las partes y obliga al juez. Ya lo único que queda es discutir la parte indemnizatoria. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto fue el daño? ¿Cuántas mercancías fueron valoradas? ¿De cuánto fue el reclamo? ¿Cuánto es el valor del contenedor? Etc. Y ayuda mucho a agilizar el procedimiento judicial. Entonces, se puede pedir dentro de un proceso judicial un procedimiento pericial a la Cámara de Comercio, a la Universidad Católica o a algún centro de arbitraje, que sería una suerte de intermedio hasta que se apruebe, porque nosotros consideramos que debe existir un centro de arbitraje.
De hecho, existen centros de arbitraje privados. Existe esta regla. Incluso existe en el papel, y ya próxima a funcionar, un centro de arbitraje y conciliación de la Autoridad Portuaria Nacional. La Autoridad Portuaria Nacional está retomando algo que, o sea, en el año 1600, casi como dice la canción, en el año 1539 se crea en el Callao el Tribunal del Consulado de Lima, que funcionó entre el año 1616 hasta el año 1826. Casi 2 siglos y medio resolviendo controversias marítimas, arbitrajes marítimos en todo el continente americano, en todas las colonias españolas. Habían solo Cádiz, la Corte, y el Tribunal de Consulado de Lima, que quedaba en el Callao, ¿no? Y ese Tribunal de Consulado resolvía controversias marítimas por arbitraje, solo por arbitraje, que es el antecesor, porque luego cuando la Constitución de Bolívar, si no me acuerdo, establece la jurisdicción estatal y que solamente el Estado y se anulan las cortes arbitrales, ese Tribunal Constitucional se convierte en lo que se llama Cámara de Comercio de Lima. Entonces tenemos un gran antecedente a nivel mundial de ser un gran tribunal, y eso es lo que se planteó para la autoridad portuaria. Sean ustedes el heredero de este gran tribunal del Consulado de Lima. Y este gran tribunal del Consulado de Lima, claro, no puede, como es Estado, no puede competir de igual a igual con la oferta privada. Y lo que se ha establecido es que sean para cuantías menores. Me explico. Un contenedor de paltas puede estar en 40.000. Un contenedor de castañas que va a Corea puede estar en $144.000, según el último precio. Un contenedor de agua puede estar en 30.000. Y para eso, bien puede ser un arbitraje. E incluso, la norma de reglas de Hamburgo establece que de ganar el caso, los costos legales, los costos de proceso, los asume como indemnización el naviero. O sea, yo puedo recuperar esos costos. Ok, pero si yo voy a discutirle quedado, le voy a discutir algunos valores que no superan los $1.500, los $1.000, los $800, pues un sistema arbitral tradicional como el que conocemos no sería competitivo, y un poder judicial pelear 5 años con jueces que no entienden mucho de la materia tampoco es muy atractivo. Entonces, en ese escenario, en ese espacio del mercado, es que la autoridad portuaria aparece con una propuesta diciendo: yo puedo hacer arbitraje de consumo, así como hay un arbitraje de consumo o un arbitraje popular, un arbitraje de muy baja cuantía, con unas reglas muy simples para pequeños valores, justo para limpiar la cancha de estos costos, ¿no? Que sumando a la gruesa, ¿no? Al año, se va diciendo que es una gran cantidad enorme. Y dejar los temas de daños, los temas de retrasos que sí impactan en una economía, una empresa. Imagínate, una empresa ves que bota contenedores cada 15 días, 30, 20 contenedores, y tiene campaña de mangos, y tiene campaña de uvas, y tiene campaña. Obviamente, para él sí es económicamente rentable, y para la naviera ir a un arbitraje. Entonces, sí, nosotros compartimos la propuesta de un centro arbitral necesario, que sea obligatorio el arbitraje, y sea que yo elija ir acá, ir allá o ir a más allá, ¿no? Y si voy al Poder Judicial, bueno, puedo hacer un procedimiento pericial en todo caso. Entonces, esas son un poco las ideas que queríamos compartir. De hecho, que cuando había una pregunta también que hablaba de que si en todos los casos siempre va a ser el naviero, no es en todos los casos. Siempre hay una presunción, es cierto, pero habrá que verse los hechos. Hay un tema de, por ejemplo, si yo llevo mercancía peligrosa y no le advierto al naviero que mi mercancía tiene un grado de peligrosidad en el transporte, ¿qué responsabilidad tiene él? No, habría que ver efectivamente si esa falta de comunicación fue la que generó algún evento, ¿no? Y dos, el tema de avería gruesa, ¿no? El tema de avería gruesa es una institución, o la institución del salvamento, tiene sus propias reglas, y que claro, acá esta convención dice: ok, la avería gruesa sigue por sus reglas de avería gruesa. Si es un siniestro por avería gruesa o siniestro por salvamento, probablemente entendemos que entrar a las reglas de salvamento de las reglas de avería gruesa. Entonces, no es que, sí, se presume que los daños que se generen son en cabeza del transportista, pero sí hay algunas atingencias
que siempre es bueno que la consulten con sus asesores, con sus abogados, ¿no? Que es la letra pequeña, pero la idea es esa, ¿no? Que uno tenga en la cabeza que en principio, si yo contrato un servicio para que llegue una mercancía en buen estado, lo lógico es que llegue en buen estado, lo lógico es que llegue aquí. Entonces, eso es un poco el tema. Y eso era un poco lo que queríamos conversar. Les agradezco, muchas gracias, y quedamos atentos a cualquier pregunta que quisieran hacernos. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Cristian, hay unas preguntas en el chat, no sé si las has podido ver. Para ver. ¿Rocío? Sí, adelante, Jorge. Sí. Bueno, algunas ya las ha contestado Cristian, estaba mirando, pero rápidamente no son tantas, podemos revisarlas. Algunas ya, como digo, ya las contestó Cristian. Bueno, hay una pregunta que dice: buenas tardes, ¿la aplicación de la regla de Hamburgo es automático o se tiene que ir al arbitraje o al Poder Judicial? Bueno, no es que se apliquen las reglas de Hamburgo de manera automática, sino que realmente te dan el marco legal para que, digamos, la persona que se siente de alguna manera perjudicada ante algún tipo de responsabilidad del transportista pueda eventualmente iniciar una acción judicial. Lo que sucede es que en el Perú, bueno, y en general, en este caso particular de la regla de Hamburgo, la solución ante una controversia, salvo que uno haya pactado con la naviera o con el transportista un arbitraje, no hay ninguna otra posibilidad que el Poder Judicial, ¿no? El arbitraje debe ser pactado. Consecuencia, si no está pactado, obviamente queda solamente el camino del Poder Judicial, ¿no? Luego, bueno, ya como Cristian comentó lo del seguro, obviamente el seguro es una potestad adicional del asegurado, ¿no? En este caso, el exportador, si estamos hablando de carga perecible. El arbitraje en la regla del Hamburgo, ¿cuánto tiempo como mínimo puede darse? Como digo, primero tiene que pactarse y luego de eso lo que eventualmente pueda demorar un arbitraje en términos generales, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de arbitraje que sea. No es que tenga un tiempo específico, ¿no? De acuerdo al reglamento y al centro, tendrá un tiempo de acuerdo para laudar, para presentar, de acuerdo obviamente al cronograma de las reglas procesales, ¿no? Ya contestó Cristian lo de el SCL. Efectivamente, hay una responsabilidad solidaria del porteador y porteador efectivo. El artículo 10, inciso 4, establece esta responsabilidad solidaria, es decir, que tanto el porteador, en este caso hablemos del agente de carga, y el porteador efectivo, el transportista, para ponerlo en términos totalmente reales, serían solidariamente responsables, obviamente, si el daño se generó en la nave, por decirlo así, ¿no? Un tema de costos, que ya lo habló Cristian, y luego me mandaste también, bueno, lo del Telex Release, en realidad no es el documento, ya lo dijo Cristian claramente, es el documento que prueba el contrato, no importa que sea un BL, o que sea eventualmente un Seaway o, lo que, o un Telex Release. Acá hay una pregunta aduanera, pero que no está dentro del ámbito del contrato del convenio de Hamburgo. ¿Qué pasa en el que una carga en tránsito tiene mal declarada la inscripción de un BL, generando una autoincautación? ¿Cuál sería el mejor método para evitar el levantamiento? La verdad, ahí podemos entrar en un tema que no tiene nada que ver, como les digo, con las reglas de Hamburgo. Es un tema más de nuestra aduana y lo que ella considera como rectificación de manifiesto. Yo a esta persona le podría simplemente adelantar que hay resoluciones de la aduana en la incautación que no están, una vez que hay un acta de incautación, no están aceptando una rectificación del manifiesto de carga, dan por hecho la sanción de comiso por el simple hecho de no estar manifestados, ¿no? Lo cual es un absurdo, pero es lo que está pasando, y esa sería la respuesta a lo que han mencionado acá. Como repito, no tiene nada que ver con la Convención de Hamburgo. Y no sé, no creo que no hay más preguntas. Creo que no. Solo para precisar, sí, ese tema que ya como Cámara hemos relevado que
está haciendo mala aplicación de eso. Hay una falsa presunción de la aduana que cree que por el hecho de no estar en el manifiesto se está tratando de burlar y por lo tanto se está comisando, ¿no? En algún caso habrá sucedido, pero no es la realidad de lo que sucede. Ver que sucede este tipo de cosas, ¿no? Y el otro tema que conversaba respecto a la póliza de fletamento, el 1492 se aplica a transporte internacional, al servicio de línea. No se aplica a fletamento, porque el contrato de fletamento, que es trans principalmente, se negocian las cláusulas de día sábado, domingo inclusive, no inclusive, y toda una serie de tanque lleno, tanque vacío, puerto seguro, etc. Y entonces, al existir simetría, no había necesidad de intervenir en el mercado, ¿no? Entonces, porque es libre contratación. En cambio, cuando es contrato de adhesión, ahí sí el legislador consideró necesario intervenir, pero no se aplica. Eso es. Bueno, les agradecemos un montón a Cristian, a Jorge, realmente súper valiosa esta información y bueno, y a las personas que me están preguntando por las presentaciones, no se preocupen, se las vamos a hacer llegar. Bueno, sin más, gracias Cristian, gracias Jorge. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Y hay que ver ese tema de la propuesta de arbitraje. Ok. Sería bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Gracias a todos por su participación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.